Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar, para conversar de diferentes puntos de vista sobre varios temas, obviamente ambientales, y qué es lo que está pasando en el Ecuador y en el mundo. Este programa, como ustedes saben, es transmitido por Telesucesos los días viernes a las 7 de la noche, los domingos a las 2:30 de la tarde y en todas nuestras plataformas digitales, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook. El día de hoy nos acompaña Victoria Jaramillo. ¿Quién es Victoria Jaramillo? Bueno, es una de las coordinadoras de voluntarios o la coordinadora de voluntarios de Quito sin minería. Y como ustedes saben, estamos haciendo esta serie de conversatorios porque nos vemos abocados a una consulta popular próxima y es necesario que la ciudadanía entienda, se informe debidamente y debidamente informado tenga una oportunidad de votar por el sí o por el no. En este caso, la consulta es justamente si Quito, en la parte del Chocó andino, debería existir o no minería, eso en extracto. Entonces yo quiero agradecer a Victoria justamente por estar aquí, porque con ella como una voz joven, una voz de mujer y una voz comprometida con el ambiente, nos va a decir quién es Verónica y por qué es importante conservar el Chocó andino. Verónica, bienvenida. No, Victoria, ¿Quién eres tú? Perdón. Victoria. Tú eres Verónica. Yo soy Verónica. Y eso que no te digo Verónica, Victoria o cualquier otra que comience con B. Siempre te estaba diciendo que me confundo siempre. No hay problema. Bueno, bienvenida. Bueno, sí, mi nombre es Victoria Jaramillo. Yo soy una de las coordinadoras de voluntarios. Hay otros chicos igual jóvenes como yo que me ayudan. Lo que yo hago es, ahorita lo que más ha sido mi labor es organizar la campaña territorial. Entonces, como ser activista, es como que te paguen por ser activista, que es genial. Y dentro de eso es ver cómo podemos hacer que llegue este mensaje de lo que nosotros decimos votar sí a la consulta popular, cómo hacemos que llegue eso a la mayor cantidad de quiteños posibles. Obviamente hay otras estrategias, se tiene que usar mucho redes sociales y eso, pero nosotros nos enfocamos en la parte que sería la campaña territorial, o sea, qué hacemos en las calles de Quito. Y ya, uno de los primeros retos que nos estamos encontrando obviamente es que muchas personas ni siquiera saben que hay minería en Quito y no saben que hay un Chocó andino en Quito. Exacto. Entonces, el Chocó andino, bueno, las parroquias que nosotros nos estamos refiriendo a nuestra consulta popular son Anegal, Anegalito, Hualea, Pacto, Nono y Calacalí. Entonces ahí ya nos ubicamos. Ya sabemos dónde es Anegalito, ya sabemos dónde es Calacalí, tal vez algunos otros no hemos escuchado, pero ya sabemos por dónde está, más allá de mitad del mundo. Y efectivamente en estas zonas existe actividades mineras metálicas. O sea, a veces se confunden, piensan que significa la extracción de material pétreo, pero no es sino es minería en todas las concesiones que han sido otorgadas, es minería de oro. Y sí, o sea, el oro es este mineral que para la mayoría de nosotros es ajeno, no es algo que utilizamos en nuestro día a día. Como decimos, no es algo que comemos, pero en el Chocó andino lo que sí tenemos, que es muy importante para cada persona, es agua. Son los últimos ríos limpios de Quito. Entonces eso es muy brevemente lo que es el Chocó andino. Y lo que estamos haciendo con la consulta popular es pedir a la ciudadanía que prohibamos la minería en esas 6 parroquias que nombré. O sea, que le digamos sí a la prohibición de la minería en Quito, para que podamos ser una ciudad que no tiene minería de oro, que está destruyendo y contaminando. Exactamente, y yo creo que tú mencionaste un tema que quiero profundizar. La uno es que no mucha gente está consciente de que el distrito metropolitano de Quito, además de la parte urbana, que solamente es del 10-11%, el 90% es rural. Y una gran zona que es justamente el Chocó andino son aquellas 6 parroquias
del noroccidente, cuando tú te vas por justamente Cali, Calacalí, Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito, toda esa zona, cuando vas directo para la playa, toda esa maravillosa zona es parte del Distrito Metropolitano de Quito. Exacto. Una. La segunda es que es uno de los que los científicos llaman un hot spot, es decir, un sitio caliente de los más mega diversos del mundo. Tenemos 17 ecosistemas ahí, solo ahí, que varían desde los 300 metros de altura hasta los 4.700, entonces tenemos desde páramos hasta bosques nublados, bosques lluviosos, etcétera. Tenemos osos andinos, tenemos los últimos cóndores que habitan allá, tenemos más de 2.500 orquídeas, variedad de orquídeas que además son de exportación. Es una reserva de biosfera, ¿no? Declarada hace unos 4 o 5 años nada más. El municipio de Quito, y esto puedo decirlo con conocimiento de causa porque fui en su momento secretaria de Ambiente de la ciudad de Quito, se declaró 3 ACUS. ¿Qué son las 3 ACUS? Son áreas de conservación y uso sostenible, es decir, el fin es la sostenibilidad del área del Mashpi, del Pachijal y Yunguilla. ¿Qué más se puede decir del Chocó andino? O sea, solamente maravillas, ¿no es cierto? Y lo que tú dices es muy importante porque toda esa zona está concesionada para minería. Entonces se genera un conflicto para la gente y la gente tiene que entender que vive tranquila ya y con alternativas que ya son de ingresos económicos para ellos, ¿verdad? Entonces, no solamente es velar por la gente que está ahí, que no quiere la minería, sino por qué Quito, además, todos los quiteños deberíamos guardar eso. Yo quiero que me repitas justamente aquellos servicios ambientales que está dando. Agua, aire. De ahí también tenemos las actividades recreativas. A veces no pensamos mucho en que la naturaleza en sí ya como nos da paz mental. Solo hay cuántos estudios demuestran que estar cerca de áreas verdes te ayudan a tu sistema nervioso. Salud mental, que ahora está tan de moda, ¿verdad? Y queremos seguir destruyendo esas áreas verdes. Entonces, claro, si estamos hablando igual de alternativas, esa es una de las más importantes, de cómo podemos convivir con la naturaleza. Puede ser a través del turismo, una alternativa a esto de la minería, que igual son dos cosas que nos dicen que tal vez pueden convivir, pero yo la verdad no me iría de vacaciones al lado de una minera. Y los pájaros tampoco. Las más de 600 especies de aves que hay en el Chocó andino, al momento de ser molestados por un pequeño ruido de una minera, ya no van a querer estar ahí. No son palomas de la ciudad. Y incluso ya hablando de los pájaros, hay una cantidad de biodiversidad, de endemismo de animales, como los pájaros en el Chocó andino, que solo para ver estas aves vienen turistas del extranjero, pagan tours de 4 o 5 mil dólares. Y eso cuando le cuento a las personas que me encuentro en mi labor, se quedan como que, ¿por qué no estamos motivando a más de ese tipo de turismo? Que obviamente cuando escuchas una cifra así es una alternativa muy viable y una alternativa que nos podría durar por el resto de mi vida. O sea, digo, para los jóvenes eso puede ser algo que cuando nosotros crezcamos y necesitamos también nuestros emprendimientos podamos pensar en eso como una alternativa. Más bien, no sé, mi hermana chiquita, tal vez ella cuando ya es grande busca tener su propia empresa o algo así, no va a poder hacer estas actividades mineras porque ya no va a haber nada. Entonces no es a lo que voy es que no es de largo plazo. Entonces necesitamos algo que sí podamos ver en el futuro, no es una ganancia solo para ahora. Que si se agota rápido, igual vamos a terminar con el mismo problema que tenemos ahora. Tenemos que pensar ahora visión largo plazo, qué es realmente sostenible. Como decías, tenemos las áreas de seguir fomentando este desarrollo sostenible.
Y no también, tampoco todo es como gigante, no son solo tours de 4 o 5 mil dólares, sino también hay turismo comunitario que beneficia mucho a las comunidades pequeñas de la zona, que tú dices están viviendo ahí en paz y no que no quieren que se dañe todo esto, que ya no puedan hacer turismo comunitario porque ya se concesionó la tierra donde ellos están. Por ejemplo, yo el año pasado, cuando recién conocí el Chocó Andino, me fui a Gualea y ahí fuimos como que a hacer este turismo comunitario y me sorprendió mucho como qué tan recursivos son allá, o sea, lo que ellos pueden hacer con poco. Porque fuimos a una finca donde cosechaban caña. Entonces esta caña ellos pues la sacan, la producen. Puede ser así, ¿no es cierto? Solo caña y ya es un producto. Pero no, van más allá. Entonces esta caña la filtraban, que se puede hacer miel para que sea la panela, que la panela de allá, como dices, es de calidad de exportación. Así es. Están exportando a Francia ya con calidad orgánica certificada y de tales. Y da... y me consta que da ingresos a más de 2.500 familias, lo que una concesión sería para una sola familia y no sé cuántos justamente podrían trabajar para esa empresa, mientras que acá es un tema comunitario. Perdona, sigue nomás. Sí, es que perfecto. Gracias por interrumpirme. Y después también tenemos que esta panela después se puede convertir en otros productos como la melcocha. Pero también antes de que se convierte en panela puedes coger el jugo y hacer otras cosas, como fermentarlo para que después se convierta en aguardiente. Y cuando yo fui a esta finca no era solo aguardiente para shumir, que también pueden hacerlo, pero era un aguardiente que la mujer mezclaba con otras cosas, como con huesos de los animales, para que en cambio ya sea una medicina. O sea, incluso ahí en una finca familiar muy pequeña estaban haciendo algo que te decían, esto te ayuda para que si tienes gripe te pase más rápido. Entonces es maravilloso lo que nos pueden dar estas pequeñas alternativas y realmente amenazar estas alternativas con la minería, amenazar el agua limpia de Quito, o sea, solo es algo que sería ponernos un tiro en nuestros pies, o sea, nosotros de quiteños, a nosotros quiteños, o sea. Exacto. Y es algo que no podemos permitir. Claro, porque topando el tema de agua, justamente la zona del Chocó Andino, que es justamente la parte de atrás del Pichincha, tiene tal cantidad de riachuelos y después se convierten en ríos y todo, que tiene todo un ecosistema de bosque nublado que primero que genera, es como una función de detox para la ciudad, que emitimos montón contaminación y el vapor del Océano Pacífico que pasa justamente por ese bosque genera este sumidero, ¿no? Capturando el CO2 de la contaminación y generando oxígeno, que es entender eso es una maravilla. Entonces tenemos un pulmón ahí enorme de la ciudad de Quito. Y después el tema del agua. El agua para los barrios del norte y noroccidente, que son más o menos 1 millón de personas ya, todas las parroquias de Calderón, las parroquias del noroccidente, la Jaime Roldós, la Pizulí, todo eso, también se abastece de esa agua, viene de allá. Sí. Entonces imagínate lo importante que es en aire, en agua, en turismo ecológico que tú dices. Yo creo que mucha gente en otros países tiene que ir horas de horas para ir a ver un lago, para ir a bañarse en un río, para ir a ver un bosque y tantas maravillas, y acá estamos a 45 minutos, 1 hora, ¿no? Y ese turismo comunitario es una belleza para hacer hiking, para hacer caminatas, para ir a pegarse los aguardienticos, como dices tú. Son los aguardienticos. Ajá. Entonces, para irse a bañar en esas cascadas y en los ríos, es un nicho lindísimo para todos los quiteños, ¿no? Y como tú dices, no me gustaría bañarme al lado de una concesión, sino de un río limpio, ¿no? Y que además la gente vive por allá. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué decir sí entonces a la no minería en el distrito metropolitano de Quito? Ajá, y como que
recalcar un poco lo complicado que es esta pregunta. Todos siempre cuando les digo, ay, pero ¿por qué es tan complicado? Yo lo siento, así son las reglas de nuestro país. Entonces la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con la prohibición de minería metálica en las parroquias de Nono, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto y Calacalí? En otra orden, que son el Chocó andino. Entonces, eso es la pregunta que, si es que recapitulamos el aire, el agua, los animales, los osos de anteojos, que existen 60 ejemplares en esta zona. Todas estas son las razones que debemos responder de manera afirmativa a esta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la minería? Sí. Sí, ¿por qué? Porque el Chocó andino es Quito. Porque estamos diciéndole sí a Quito. Estamos diciendo sí al Chocó andino. También recalcar que la pregunta son 4, entonces no son una sola pregunta, son 4 preguntas que debemos responder de manera individual, diciéndole sí a la prohibición en escala artesanal, pequeña, mediana, grande, todas sí. Todas sí, no de una sola, sino de uno por uno. De una en una, exacto. Y quizá ahondar en esta explicación que es necesaria, porque como tú bien dijiste, se vaya mal entender que entonces nos quedamos sin áridos y pétreos y la ciudad de Quito necesita construcción. Claro. Eso no es, esa minería no es áridos y no es pétreos, es justamente minería artesanal de oro o de plata o de cobre, minería a mediana y a gran escala, ¿no es cierto? Ese es el concepto, esa es la prohibición que debería hacerse. Exacto, ajá. Sí, una concesión está para oro, cobre y plata, todas las demás solo oro. Entonces realmente considerar el oro es algo que comemos, es algo que necesitamos para sobrevivir. No, entonces por eso debemos decirle sí a la prohibición de esta minería metálica, o sea, solo la minería de prácticamente oro. A eso es lo que estamos diciendo, no, que además es una de las, de las minerías metálicas, es una de las más contaminantes que necesita usar mercurio. Sí, algunas tecnologías ya no utilizan, pero igual utilizan cianuro. Claro. Que no, es como, ¿cuál es? Peor. Entonces, sí. Entonces, sí, necesita estos químicos pesados, tóxicos, que realmente no es algo que queremos que entre los últimos ríos limpios de Quito. Entonces, eso, decirle sí al agua, sí al Chocó andino, sí a Quito, porque el Chocó andino es Quito. Así es. Y bueno, también hay que mencionar que la minería en Pacto y Gualea se concentra en las áreas urbanas y la prohibición del uso del suelo es que justamente no debería haber. Por tanto, es inclusive ilegal. Ahí hay un conflicto entre el uso de suelo que otorga el municipio de Quito y la concesión por parte del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, eso también es un tema recurrente de conflicto que se ha venido dando durante todos estos tiempos y por eso creo que la gente ha promovido esta consulta popular para que ya definitivamente no haya este tipo de concesiones, porque en una reserva de biosfera, como tú dices, de pronto sin el oro podemos vivir, sin el agua limpia no, sin el oxígeno no, que estamos justamente equilibrando entre lo uno y el otro, ¿no? Y se da muchos conflictos como en todas las zonas que vemos con el tema minero que no ha sido bien manejado, que hay hasta muertos y la gente no quiere simplemente esas cosas en su territorio. Entonces creo que es muy válida la consulta popular para que definitivamente pues los quiteños nos pronunciamos en este sentido de que queremos ver un distrito metropolitano floreciente y que además tenga un sistema verde que no solamente tenga conexión el Parque del Sur, el Parque Metropolitano, las laderas del Pichincha, sino que tenga esa conectividad con toda la zona del noroccidente y la parte norte del DMQ, ¿no? Entonces, creo que es súper importante en este sentido. ¿Y cuáles son las siguientes actividades de la campaña? Porque ahí te veo súper activa con el oso de anteojos, yendo para todo lado, y eso nos sirve para educación, además. Supongo que cuando tú vas
tienes que contar toda la historia, ¿no? Claro, no, es súper hermoso mi trabajo, dice como qué locura que es algo que me pagan por hacer esto, de poder hacer, porque a la vez esta es una campaña, sí, política, porque vamos a ir a las urnas, ok, pero es una campaña también de concientización ambiental, porque actualmente estimamos que un como 80% de Quito no sabe que hay el choco andino aquí. Es. Entonces, esta es una gran oportunidad de ir con ciudadanos, verles frente a frente y decirles, sí, existe el choco andino. Tenemos unos compañeros de un colectivo llamado Rebelión Científica que ellos tienen una dinámica con un mapa. Entonces ponen mapa, tienen un mapa gigante, tal vez del tamaño de esta mesa, más grande, en el cual está un mapa de Quito, que ahí podemos ver muy claramente lo que nos contaste antes, que la parte urbana de Quito es una parte nana y lo urbano es la mayoría. Ahí tenemos un rompecabezas de las parroquias que pareciera fácil poner 6 parroquias juntas, pero no, si no sabes dónde va cada una, te demoras. Entonces, esa es una de las cosas que hacemos. También llevamos degustación de frutas del choco andino y tenemos inscripción de padrinos, fundas de regalo para la gente que asiste y todos salen con la información ya. Y contenta la gente y todos están de decir, no sabía que existe eso, o sí me he ido por allá, pero no pensaba que era eso de Quito, porque eso la gente no asocia que es de Quito, sino dice, es por San Miguel de los Bancos, cierto, es que ese es otro cantón, pero todas las 6 parroquias que estamos hablando son de Quito, son rurales, pero claro, es de Quito. Ahí las personas, todos salen súper contentos, especialmente los niños que son como que los que absorben tanto esta información, pero ahí tenemos como nuestras mecanismos para que los papitos también tengan que atender a todo esto y sí, toda la gente sale como que muy agradecida de que tener la información, de también darles la información de una manera lúdica, divertida. Entonces sí, esta actividad la estamos haciendo, se llama Vive el Chocó, entonces pueden venir a vivir el Chocó con nosotros este sábado en Mena del Hierro a las 11 de la mañana. También vamos a estar la próxima semana, el viernes en La Vicentina y el sábado en Calderón, que además de eso va a ser el 29 de julio, que es el lanzamiento oficial de nuestra campaña. Entonces les invitamos a acompañarnos en estas fechas, que igual siempre están en nuestras redes sociales. También el 30 de julio vamos a hacer una como coreografía gigante a favor del choco andino. Entonces estás invitada, Verónica, a venir a bailar con nosotros. Claro que sí, ahí estaré. Y ahí, entonces hay muchas actividades, estén atentos a nuestras redes. Eso te iba a decir, explícanos rapidito que se nos termina el tiempo. ¿Cuáles son las redes para más información? Además, obviamente, de este programa que siempre está apoyando las causas ambientales. ¿Dónde podemos seguir? Si nos interesa conocer mucho más dónde van a estar y además del choco andino. Bueno, nuestras redes son Quito Sin Minería, en todas las redes, Instagram, TikTok, TikTok quitosinminería.es, pero Instagram, Facebook, Twitter, Quito Sin Minería, ahí vamos a estar publicando toda esta información. También ahí pueden encontrar un Linktree, que es como una página donde haces clic y te sale una presentación PowerPoint de lo que es choco andino para que puedas presentarle a tu familia un boceto de un modelo de una careta de oso para que puedas armarte tu propia careta y otras sorpresitas más. Perfecto. Ahí les invito a revisar. Buenísimo. Bueno, con esto vamos a tener que cerrar este espacio, no sin antes agradecerte, Victoria Jaramillo, como vocera, como coordinadora del colectivo de Quito Sin Minería, y a todos ustedes, por supuesto, por estar presentes, por su sintonía. Como siempre les digo, vamos a reprisar este programa los días viernes a las 7 de la noche, los domingos a las 2:30 de la tarde y en las plataformas de Twitter, de Instagram, de Facebook, de YouTube el día domingo igualmente. Gracias a ustedes, compartan, dennos un like para llegar a más gente y juntos poder generar más conciencia ambiental. Un abrazo.